Bendecidos, bendecidos con toda bendición. ¿Cómo están en el día de hoy? Quien te saluda, el hermano y pastor Javier Nogueras, pastor de la iglesia Jesús Mi Amor aquí en Buenos Aires y también colaborador de la radio, administrador de la radio Gracia Masiva. Así que muy contento, muy gozoso. Gracias le doy a Dios por poder compartir esta palabra de gracia. Gracias le doy a Cristo por ese sacrificio que está delante de mí todo el tiempo. Así que le doy gracias a todos los amigos, hermanos que se conectan de diferentes países y ciudades y creemos que esta palabra llegue a mucha gente, llegue a muchos hogares, a muchos países, a muchas naciones. Y estamos felices, contentos de poder compartir esta palabra de gracia. Gracia significa favor inmerecido. Gracia es nueva oportunidad, nuevo comienzo. Gracia es algo que nosotros no podríamos comprar. Y estamos acá para justamente enseñar la abundancia de la gracia. Y quiero compartirles, recordad que estamos en la serie que se llama Generosidad. La serie Generosidad. Y me llegan mensajes en la semana de diferentes hermanos y amigos. Y algunos me dicen, pastor, por favor me recibe esta ofrenda. Y hay hermanos que envían, ¿no? $5 y dicen, pastor, esta es mi ofrenda, es muy poquito, pero yo le digo, para mí es mucho. Otro hermano de acá de Buenos Aires, como ser el hermano Jorge, que le mando un saludo grande, a Ociel de México, y el hermano Jorge me dijo, me recibe esta ofrenda, y me mandó 5.000 pesos, y dice, esta ofrendita, muy poquito, pero el evangelio, escucha bien, no tiene que ver con lo material, si bien en nosotros está ese corazón agradecido de gratitud, de bondad, de fe, de amor y de querer colaborar con la obra, pero muchas veces, poniéndome yo ahora en primer lugar, muchas veces es muy poquito lo que podemos dar, es muy poquito lo que podemos hacer, es muy poquito lo que podemos ofrecer delante de Dios. Yo como padre cometo miles de errores, como padre miles de errores, como amigo, como esposo he cometido miles de errores, como pastor, como maestro, como operador de radio he cometido miles de errores, como empleado y como patrón miles de errores y es muy poquito lo que podemos hacer nosotros bien, ¿sí? Entonces, a la hora de calificar delante de Dios, ¿no? Nuestro currículum es un desastre, es trapo de inmundicia, ¿no? Seríamos irrecomendables, ¿no? Yo sé que cuando uno va a buscar un trabajo y hace un currículum, pone todo lo bueno o todo lo que mejor le sale hacer, ¿no? Pero eso no lo podemos hacer delante de Dios, porque Dios conoce toda nuestra vida, conoce todo nuestro pasado, todo nuestro presente y todo nuestro futuro. Por eso es que podemos decir que nuestro futuro está asegurado. Y volviendo al tema, cuando nosotros queremos ofrecer delante de Dios algo, si nos miramos a nosotros mismos, es muy poquito lo que nosotros podemos ofrecer, lo que podemos dar, lo que podemos hacer bien. Entonces, por eso Dios dio a su Hijo en sacrificio para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna, la vida abundante que Cristo compró para ti y para mí hace más de 2000 años. Escucha bien, esta palabra de gracia
tiene que ver con el perdón eterno de los pecados. ¿Cómo es, hermano Javier? Perdón eterno, perdón para siempre. Siempre vamos a cometer errores, pero siempre está el sacrificio de Cristo. Ahí, intacto. Por eso es que podemos decir que el pecado no habita en nosotros. El pecado no habita en mí. El pecado habitó en Adán. Pero pasó, claro que sí, a todos los hombres, pero luego vino Cristo y cargó con el pecado de toda la humanidad. Entonces el pecado no habita en nosotros, no habita en ti, no habita en mí. Ahora mucha gente que dice, bueno, pero yo creo que sí, hermano. Bueno, así vas a vivir, porque por tu fe será hecho. Si tú crees que en ti habita el pecado, si tú crees que en ti habita la pobreza, si tú crees que en ti habita la enfermedad, si tú crees que en ti habita la miseria, si tú crees que en ti habita toda maldición, así te será hecho. Pero si tú crees en la abundancia, en la justicia de Dios, atribuida, agarrada, tomada por medio de la fe, entonces lo que tú crees te será hecho. O sea, si yo creo que el pecado no habita en mí, no hay pecado en mí. Si yo creo que la pobreza no habita en mí, no habita en mí. Si yo creo que la enfermedad no habita en mí, no hay enfermedad en mí. No hay miseria, no hay pobreza, no hay escasez, no hay nada que pueda habitar que sea malo en mi vida. Esto es por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Creer en el sacrificio de Cristo. Esa es la fe de Cristo. Creer que lo que Él hizo nos basta desde hoy y para siempre. Desde el momento que tú crees. Y esto es una cosa de todos los días. No es que hoy tú crees, mañana vas a tener que volver a creer. Mañana vas a tener que volver a agradecer. Mañana vas a tener que volver a convencer a tu mente otra vez. Porque algunos dicen, no, pero yo ya acepté a Cristo. Pero viven mal, viven muy mal. Entonces, ¿cómo es, hermano Javier? Todo tiene que ver con tu conciencia. Con la conciencia. La conciencia, ¿qué es? Es un lugar en donde van todas las palabras que la persona habla. ¿Dónde van todas las palabras que una persona habla? A la conciencia, al subconsciente. Por eso vemos que muchas veces hay personas que hablan o dicen o hacen algo que supuestamente, estamos entrando en el tema ya, escucha bien, algo que supuestamente habían dejado de hacer y otra vez vuelven a lo mismo. ¿Por qué, hermano Javier, pasa esto? Si el hermano ya nació de nuevo, si el hermano ya confesó a Cristo, si el hermano ya fue al encuentro, si el hermano ya hizo los 40 días de ayuno, si el hermano ya se determinó. Porque eso era lo que nos enseñaban en los pactos mezclados o en las iglesias de religión. Pero escuchá lo que dice la palabra de Dios. Quiero llevarte a la palabra de Dios, claro que sí. Fíjate, vamos a la palabra Isaías, libro de Isaías, seguimos en Isaías por medio de Dios, por medio de Cristo. Isaías capítulo 53, versículo 10 en adelante. Dice, con todo eso, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será prosperada en su mano. Esto es hablando de Cristo. Dios, por medio de Isaías, escribe, habla acerca de Cristo, el Cordero de Dios, que iba a venir en expiación por nuestros pecados, y dice
que la voluntad de Dios será prosperada en su mano. Mano habla de autoridad. Y prosperar, fíjate lo que significa la palabra prosperar, yo la anoté acá, ¿sí? Prosperar es aumentar. Si hay alguien conectado, me escribe por favor si se escucha bien. Prosperar significa aumentar. Entonces, cuando nosotros, ¿se acuerdan que en la religión nos enseñaban que nosotros teníamos que cumplir, teníamos que obligadamente hacer la voluntad de Dios? ¿Y cuánta carga le pone a uno la ley de Moisés? ¿Cuánto peso tiene el yugo de la ley de Moisés? Que nadie la puede cumplir. Y nos decían continuamente que teníamos que hacer la voluntad de Dios, que teníamos que cumplir con los mandamientos, que teníamos que hacer ayunos de 40, de 21 días, cadenas de oración para quitar toda maldición generacional, todas las enfermedades, que teníamos que ayunar, que teníamos que guerrear, que teníamos que hacer la voluntad de Dios, que teníamos que pararnos en la brecha. Ahora la mayoría de todos estos ministros al día de hoy están enfermos. ¿Por qué, hermano Javier? Porque lo estaban haciendo en su fuerza. Querían cumplir con la voluntad de Dios, pero en su fuerza. Ahora aquí en el libro de Isaías vemos que Dios mismo, hablando por medio de su siervo, los profetas, dice Dios mismo en su palabra, dice que Dios hizo prosperar su voluntad, la voluntad de Dios por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la mano, por medio de la autoridad de Cristo. Dios mismo hizo prosperar su voluntad. Ahora bien, lo llevo a mi vida, eso lo tomo. Y cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, siempre hace algo torpe, siempre hace algo mal y queda nulo, queda por la mitad siempre. Y uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque no tengo propósito, ahora perdí el llamado. Y uno empieza, ¿no? Como Pedro, medio lavando las redes. Y uno se encuentra a veces en esa situación. Pero cuando uno viene a la palabra de Dios, te das cuenta de que la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es aumentada, ¿sí? Por medio de lo que Cristo hizo. ¡Wow! Ahora cuando nosotros sabemos que la voluntad de Dios no depende de nosotros, que el propósito de Dios no depende de nosotros, que el llamado, que el propósito no depende de nosotros, sino de lo que Cristo hizo, del sacrificio de Cristo, que el camino de Dios va a aumentar, como cuando uno va en la ruta con el vehículo y ves que la ruta no se termina, no se acaba, que después de la curva sigue lo mismo la vida, lo mismo el propósito, lo mismo el llamado, lo mismo la voluntad de Dios. Y nosotros vemos que es fácil, que es rápido, que es ligera su carga, que es ligero su propósito. Ahora cuando nosotros queremos hacer, que queremos cumplir la voluntad de Dios, que queremos hacer todo para que el llamado se cumpla, cuando pactamos, cuando queremos luchar, cuando queremos nosotros determinarnos, porque esta palabra es para eso. Mucha gente que se determina, hoy deja las drogas y mañana sigue, deja el alcohol, mañana sigue, deja un poquito esto y después sigue, deja un poquito el otro y luego vuelve de vuelta. ¿Por qué? Porque la persona estaba haciendo por medio de su voluntad. Pero ahora cuando uno ve la voluntad de Dios, fíjate lo que dice la palabra de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, eso es lo que decía David, es, ¿no? La palabra de Dios lumbrera mi camino, ilumina mi camino, va aumentando mi camino, porque no es que yo lo estoy haciendo con mi fuerza, no es que yo quiero hacer algo para que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. Porque antes nos enseñaban en la iglesia religiosa, nos enseñaban que teníamos que ser como Jesús, que teníamos que padecer como Él, que teníamos que llevar una cruz pesada, que teníamos que llevar una carga,
que teníamos que hacer todo así, tipo sacrificio, poner nuestra vida como ofrenda, como sacrificio, y llorábamos, nos tirábamos en el altar, y el lunes otra vez al mismo error, y nos enseñaban ese evangelio de sacrificio, de lucha, de guerra, de nostalgia. Muchas veces llorábamos, muchas veces queríamos hacer un montón de cosas para que se cumpla la voluntad de Dios, para que se cumpla el llamado, y nos iba peor, ¿no? Y decíamos, no, esto es una prueba, esto es una prueba, y la vida se volvía cada vez más pesado, ¿no? Porque eso es lo que hace la ley de Moisés. La ley de Moisés lo que hace es como un peso, como un yugo que es desigual. ¿Qué es un yugo desigual? Cuando es más pesado un lado que del otro. Cuando vos querés llevar 2 cubetas de agua, 2 baldes de agua o de arena, y ponés más carga de un lado que del otro, eso es yugo desigual. Cuando vos querés llevar las cosas por tu fuerza, pero cuando vos dejás que la balanza, que es la justicia de Dios, por eso me gusta mucho ese dibujito de la justicia, porque hay una balanza, ¿no? Entonces, el Señor te equilibra, el Señor es el que te pone en equilibrio, el que te alinea, el que te dice tienes que ir por aquí, ¿no? Te pone gente, te conecta con gente, con personas que te hacen bien, que te dan felicidad, te dan, echale ganas, dale para adelante, ¿no? No te detengas, no se caiga tu ánimo, levántate, ¿no? Y no que tú te tienes que determinar y no tienes fuerza, no que tienes que dejar algo y todavía no lo puedes hacer, no que tienes que caminar o lo tienes que hacer como con una obligación, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la religión. La religión lo que hace es que la persona quiera llevar una vida por medio del esfuerzo propio, por medio de la lucha, de la guerra, del que la persona hasta tiene que aguantar relaciones que te hacen sufrir, que te hacen llorar, que te maltratan, que te pegan, que te tratan mal. Lo mismo para lo laboral. Hay gente que tiene que soportar que los patrones lo insulten, le digan de todo. Y eso era antes, eso era en el tiempo de la esclavitud. Yo no viví en ese tiempo, gracias a Dios, pero he visto películas en donde los esclavos, ¿no? Tenían que sufrir esas cosas. Pero nosotros no, nosotros ahora no podemos vivir como en el tiempo de la esclavitud. Lo mismo para todo, para las relaciones, para las amistades, para la prosperidad, ¿no? Porque nosotros ya somos prósperos, ya somos sanos, ya somos benditos con toda bendición. No es que Dios te bendiga como ese saludo. Dios no te va a bendecir, Dios ya te bendijo. Cristo no va a venir, Cristo ya vino hace más de 2000 años. Cuando la gente se queda en ese pensamiento, bueno, cuando Cristo venga, ¿no? Vamos a reinar en vida. No, no, están equivocados, hermano. Usted no va a reinar en vida cuando Cristo venga. Usted ya reina en vida porque Cristo ya vino, ya cargó con todos tus pecados y te dejó en una posición mejor. Dice David, aún mejor, ¿no? En una posición mejor. Somos un poquito menor que los ángeles, pero estamos mejor que el tiempo de Elías, mejor que el tiempo de Moisés, mejor que el tiempo de Josué, de Caleb. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la gracia de Dios y no es poca cosa. Por eso, como cuando dijimos al comienzo de la enseñanza, si alguno está escuchando y me puede decir si se escucha bien, please, por favor. Entonces, como cuando dijimos al comienzo de la enseñanza, que cuando alguien quiere uno dar o hacer, uno ve que es poco. Pero cuando uno mira el sacrificio de Cristo y ve que Él dio su vida, ve que Él cargó con tus pecados, cargó con tu maldición, cargó con tu pasado, cargó con todas tus enfermedades, con todas tus rebeliones.
el castigo de tu paz fue sobre él. Cuando uno mira y ve el sacrificio de Cristo, te das cuenta, claro que sí, que lo que tú puedes dar, que lo que tú puedes ofrecer es poca cosa, pero uno lo hace por amor, ¿no? Pero le damos la honra al sacrificio de Cristo, le damos la gloria a lo que Cristo hizo. Y entendemos que el generoso es Cristo, que el generoso, el que dio su vida por nosotros, es Cristo Jesús, que el que nos amó más de lo que nosotros lo podemos amar a Él, es Cristo, ¿no? Él es el generoso. Por eso, cuando Jesús caminó en la tierra y le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿No? Él lo que le quería decir es esto: yo te amo mucho más de lo que tú me puedas amar, porque yo ya te perdoné, yo ya te rescaté, yo ya te di el llamado, yo ya te di el propósito, yo ya te perdoné todos los pecados, pasados, presente y futuro. Por eso Jesús le decía, ¿no? Que era Cristo mismo. Le decía a Pedro, ¿me amas? ¿No? Y él sabía que Pedro se iba a equivocar, que Pedro lo iba a negar 3 veces, pero él le decía, yo te amo mucho más. Tú te puedes equivocar 1, 2, 3 veces, pero yo más te amo. Por eso que nosotros predicamos la abundancia de la gracia y el don, el regalo que es la justicia de Dios. Ya no es nuestra justicia, ya no es nuestra determinación, ya no es nuestra voluntad, ya no es nuestro hablar en positivo, porque yo siempre digo, hable positivo, hable fe, pero si se acuerda, hable la palabra de Dios, porque lo que Dios respalda es su palabra. El positivismo tiene un límite. Usted puede hablar hoy palabras bonitas, puede peinarse en el espejo y decir, estoy bendecido como el hermano Javier, estoy bendecido con toda bendición como Javier, pero lo importante es que usted diga la palabra de Dios, que usted diga, ¿no? Como dice acá, ¿no? Isaías, capítulo 53, versículo 10, que dice la palabra de Dios, y la voluntad de Dios será prosperada en su mano. Gloria al nombre del Señor. Sabemos que la voluntad de Dios es prosperada, fue prosperada en la mano de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Prosperó su voluntad. Vio que en la religión nos decían, tú tienes que decir, renunciar, te decían, tú tienes que renunciar, tú tienes que determinarte, tú tienes que hacer la voluntad de Dios, tú tienes que ser como Jesús, te decían, ¿no? Que Él decía, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Pero ahora, siempre en la gracia, después de la cruz, siempre se va a cumplir su voluntad. ¿Por qué, hermano Javier? Porque fuimos llamados, fuimos predestinados, fuimos antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía el nombre, ya tenía el lugar, ya tenía la familia, ya tenía los amigos, todo donde tú ibas a nacer. Hay mucha gente que dice, no, yo no creo. No creo que sea así, hermano Javier. Van, se tiran las cartas, se hacen hablar por un profeta, se hacen leer las manos. Pero lo importante no es lo que lo demás puedan decir de ti. Lo importante es lo que Cristo hizo por ti. Que fue, hermano Javier, lo que dice acá. La voluntad de Dios fue prosperada, fue aumentada en su mano, en sus manos. Cuando clavaron sus manos, la voluntad de Dios prosperó. La voluntad de Dios aumentó en tu vida. La bendición de Dios, lo que Cristo hizo, lo que Cristo cargó, la sanidad, la prosperidad, todo lo que la gente corre, lucha y busca en diferentes lugares, ya Cristo lo compró para ti. Lo mismo como cuando un padre dice, yo me rompí el lomo para que a ti no te falte nada. Yo fui y compré esta comida para ti, para que tú puedas disfrutar. Y ahora nuestra tarea es esa, realmente, disfrutar de todo lo que Cristo compró por y para ti hace más de 2000 años. Yo sé que mucha gente no cree en esto, dice, no puede ser así. ¿Y por qué viví toda mi vida mal? Y por falta de conocimiento, por ignorancia. Yo también viví 40 años de la misma manera.
no conocía la gracia, hacía todo por mi fuerza, por mi determinación, por los consejos que me daban mis amigos, por cosas, ¿no? Ideas, contactos, ¿no? Pero ahora entiendo que todo eso Dios lo pone por añadidura. ¿Para qué? Para cumplir su voluntad. ¿Cómo es su voluntad? Como dice en Jeremías, sus pensamientos, sus planes son de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. La voluntad de Dios, como dice Pablo, es buena, agradable, es perfecta. Yo sé que mucha gente que escucha estas clases o enseñanzas dicen, pero pastor, a mí me estafaron, me robaron, me mintieron, me hicieron dormir en la calle, me hicieron un montón de cosas y la verdad que te entiendo. Yo también muchas veces estuve en ese lugar y sé que te puedes sentir hoy estafado, te puedes sentir violado, puedes sentirte abandonado, puedes sentirte un montón de cosas, porque todo eso Dios no lo quita de tu mente, todo eso queda en un lugar, en la mente de la persona, queda en la memoria, pero ese es nuestro trabajo es que todo lo que quedó en el subconsciente, escucha bien, que después uno actúa de una manera y dice, la verdad que yo no quería hacer esto, yo no quería comportarme así, otra vez tiré el teléfono contra la pared, otra vez tuve ese impulso de ir a tomar, otra vez tuve ese impulso, yo no lo quería hacer, la verdad que es algo que no lo puedo controlar. Todo eso tiene que ver con lo que está en el subconsciente. Dios no borra tu mente. Él cargó con tus pecados y los llevó. No está en Adán, no habita en ti, ahora habita en el cuerpo de Cristo. Pero ahora queda nuestra mente, queda nuestra tarea, renovarlo con la palabra de Dios. Por eso Dios dejó su palabra. Por eso Dios dejó la escritura. Para que no te dejes llevar por lo que la gente dice de ti. Quizás puede la gente decir que eres un ladrón, puede decir que eres un mentiroso, pueden decir que no eres lo que dices que eres, pueden decir un montón de mentiras de ti, pero lo importante es lo que Cristo dijo de ti hace más de 2000 años. Él hizo prosperar su voluntad en su mano. En sus manos, clavaron sus pies, le pusieron una corona de espina para cargar todo lo que te correspondía a ti, todo lo que me correspondía a mí. Toda esa carga, toda esa lucha, todo lo que tú no puedes llevar con eso. Ni con tu mente, ni con tu conciencia, ni con tu cuerpo físico. Por eso cuando alguien dice, no, pero yo me voy a determinar a vivir una vida saludable. La persona, ¿en quién está confiando? En su voluntad, en su fuerza, en su persona. Pero acá no estamos para aprender lo que tú puedes hacer, lo que yo pueda hacer, lo que la medicina puede hacer. Acá estamos para aprender lo que Cristo hizo hace más de 2000 años. Por eso que siempre traemos al tiempo presente y traemos esta palabra que fue escrita antes de la cruz, pero que hoy en día podemos vivirla por medio de la fe, por medio de creer. Yo sé que hay mucha gente que dice, yo quiero ser feliz, quiero vivir bien, yo quiero una vida bendecida, con toda bendición, como usted dice, pero no puedo. ¿Qué tengo que hacer, hermano Javier? Creer. Poner toda tu mente en creer correctamente en esta palabra. Saber que tú puedes querer cumplir con la voluntad de Dios, pero vas a poder cumplirla un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Pero como Pedro, que se equivocó 3 veces, puedes caer también en ese error. Pero Dios te dice hoy, yo te amo más. Te puedes equivocar 2, 3, 4 veces, 7 veces, 70, pero yo te amo más. Yo ya cargué con tus pecados, con tus maldiciones, con tus enfermedades, con tu pobreza, con tu miseria, con tu escasez. Y Dios te da esta palabra para decirte, quédate tranquilo, descansá en mi obra terminada, descansá en la obra consumada. Por eso Él dijo, tetelestai, consumado es, ¿no? Yo cuando escuché por primera vez esa palabra, la escuché
en el oído espiritual. Nunca lo había leído en ningún lado. Y en una cena, en una santa cena, escuché esa palabra. Consumado es. Y yo no sabía lo que era. Pero ahora entiendo que es como un contrato cerrado. Que es como un pacto hecho. Más que una ley. Que es algo que Dios mismo no puede anular. Dios dijo que te iba a bendecir. Que Dios te puso en esta tierra para multiplicarte, para llenar la tierra, para ser de bendición a otros, para que se cumpla la justicia de Dios en tu vida, para que la voluntad de Dios que ya está en tu vida, eso todos los días de tu vida, puedas fluir en esa voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Quizás pueda haber mucha gente que tenga otra voluntad, que tenga otras intenciones sobre tu vida. Pero Cristo ya anuló todo eso que otros pueden llegar a querer tramar, a querer hacer. Por eso esa palabra muy poderosa, fíjate lo que dice en Isaías capítulo 54, versículo 17. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Dios. Hay mucha gente que dice, no, este no puede ser un siervo de Dios, esta no puede ser una sierva de Dios. No importa, quédate tranquilo que Dios mismo es el que condena toda lengua que se levante en tu contra. Dios es el que te bendijo con toda bendición. Dios es el que te dijo, yo seré escudo alrededor de ti. Yo soy el que te pone por cabeza y no por cola, el que te pone adelante y no atrás, el que te pone primero y no último. Eso lo hizo Dios hace más de 2000 años en la cruz. Y por eso dice que ninguna arma forjada prosperará. Recordad que estamos en la serie generosidad. Y Dios nos lleva a esta palabra. Prosperidad significa aumento. Yo sé que la gente cuando uno escucha ser generoso, prosperidad, bienestar, la gente enseguida dice, bueno, ¿será que el pastor quiere pedir plata? ¿Será que el pastor piensa en dinero? Pero Dios no pensó solamente en eso cuando fue a la cruz. Dios lo hizo justamente para dejarnos en ese lugar de bendición. Lo mismo cuando uno reserva una mesa en un restaurante o compra unos tickets del cine, que ahora se hace por teléfono, y uno reserva 1, 2 lugares, 3. Y lo mismo Cristo hizo por ti y para mí. Dios reservó ese lugar. Por eso Pablo mismo dice, yo estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Él. ¿Ve lo que es la fe? La fe te hace vivir en aquel lugar, en aquella posición que Cristo compró por y para ti hace más de 2000 años. Por eso que creer en el sacrificio de Cristo es muy poderoso. Es más que lo que tú te puedas determinar, es más que lo que tú puedas hablar, es más de lo que tú puedas dar, ofrendar, hacer, sacrificar. Hay mucha gente que dice, yo voy a ayunar 40 días, yo voy a ayunar 21 días, yo voy a caminar hasta Luján, yo voy a hacer un montón de cosas. Eso es lo que tú puedes hacer. Y es, como dijo un hermano hace unos días, esto puede ser muy poquito. Por eso es que nuestra mente tiene que estar en aquel que dio la abundancia de su gracia, el regalo de su justicia. Saber que siempre vamos a ser abundantes, siempre vamos a ser felices, siempre vamos a ser prósperos, siempre vamos a ser bendecidos con toda bendición, siempre vamos a poder ser usados por Dios. Hay gente que dice, no, no puede ser. Esto es demasiado fácil. Yo algo tengo que hacer. Algún precio tengo que pagar. Me acuerdo una vez hablando con mi pastor me dice, hay algo que tú tienes que aprender, Javier, y es saber, me dijo él hace unos años, no recuerdo cuántos años ya, creo que 3 o 4, y me dijo, hay algo que tú tienes que aprender, Javier, es saber
que tú no puedes pagar un precio. El precio ya lo pagó Cristo. Por eso, cuando uno quiere pagar, ¿me entendés? Tiene una buena voluntad, tiene una buena actitud. Dios dice, la verdad que está buena la actitud que tiene el muchacho, tiene entusiasmo, pero Cristo ya pagó. Es como querer pagar algo que alguien ya pagó, ¿no? Lo mismo, tú vas a pagar algo y ya pagaron las facturas y tú vas a pagar, wow, ¿no? Que venga eso, que uno va si no, ya alguien pagó, quédese tranquilo, que ya pagaron, ya está pago, ¿no? Algunas veces me ha pasado, no muchas, pero sí. Y qué bueno, ¿no? Y qué tranquilidad que le da a uno es saber que todo lo que Cristo hizo fue para nuestra tranquilidad, para nuestra limpia conciencia, para tener la mente tranquila, para vivir, para disfrutar aquí en esta tierra. Dios no quiere que sufras más, Dios no quiere que llores más, Dios no quiere que ya estés con cosas de hace 20, 30 años atrás. Dios dice, hoy actualízate, hoy actualiza tu mente, hoy renueva tu mente con esta palabra de gracia. Así que le damos gracias a Dios. Esta es la palabra de gracia que queremos compartir. Dios no está enojado contigo, Dios no quiere ponerte a cuenta, Dios no quiere llevarte en una prueba, Dios no quiere hacerte pasar por ninguna zaranda, Dios no quiere hacerte nada raro de eso, quédate tranquilo, Dios no está para condenarte. Ya todo el juicio de Dios cayó sobre el cuerpo de Cristo. Así que esta es la serie Generosidad. Podés encontrarla en YouTube, en TikTok, podés encontrarla en la radio Gracia Masiva, que es una aplicación que la podés descargar en tu celular, desde Google, desde Play Store, y para los que tienen iPhone también, se puede por iPhone también, es una multiplataforma. Así que para los que están conectados, esta serie es gratuita, así que la pueden bajar, la pueden escuchar y podés compartir con otro que esté en necesidad, que esté pasando problemas, que esté pensando la persona que, ¿será que tengo que vivir así? ¿Será que tengo que pagar algún precio? ¿No? ¿Será que tenga que vivir con esta cosa que me tocó, con esta lucha? Pero Dios hace más de 2000 años envió a su Hijo para sacarte de ese lugar, para sacarte esa carga, esa lucha, ese peso, ese yugo que trajo muchas veces la religión, que trajo muchas veces la ley, el sistema de este mundo, la enseñanza muchas veces de la sociedad, de los padres, de los abuelos, de los ancestros, el sistema que hay en el mundo, que es el que entró por medio de Adán, esa conciencia del bien y del mal. ¿Cómo es la conciencia del bien y del mal? Bueno, si haces bien, recibes bien, si haces mal, recibes mal. Eso es lo que nos correspondía. Pero gracias a Dios que vino Cristo y anuló esa mentalidad, anuló esa conciencia del bien y del mal. Por eso que cuando la gente quiere vivir en ese sistema o en esa mente o en esa posición, se va a encontrar con que tiene que luchar, con que tiene que guerrear, con que tiene que trabajar solo, con que tiene que trabajar sola, con que tiene que sufrir, con que tiene que pagar un precio, con que tiene que cumplir alguna prueba, alguna enfermedad, pasar por un desierto, determinarse, pararse en la brecha. Todo eso tiene que ver con el conocimiento, escucha bien, del bien y del mal. Ahora, vivimos por medio del conocimiento de Cristo. Esto lo dijo Pablo, ¿en dónde? En Corintios. Puede leer, ir, buscar en el libro de Corintios qué es lo que dice Pablo acerca del conocimiento de Cristo. O sea, hay dos caminos o dos opciones: vivir bajo el conocimiento, la mente del bien y del mal, o vivir por el conocimiento de Cristo, vivir por el sacrificio de Cristo, que ya está, ya fue hecho hace más de 2000 años. Así que si te gusta, si pudiste recibir, aceptar estas creencias que son para
que tu mente se libere, para que tu cuerpo se libere, para que tu vida, tus caminos se abran. Esta palabra rompe con todo lo que es límite, con todo lo que es ley, con todo lo que te correspondía a ti, a mí, con toda obligación. Porque la gente dice, no puede ser que yo, es muy fácil, yo algo tengo que hacer. Hay personas que están en ese sistema que todo el tiempo tiene que hacer. Muchas veces viene también a mi vida ansiedad, claro que sí, preocupación, o qué puedo hacer, quizás pueda hacer algo más, no tengo que esperar que termine el día, quizás tengo que hacer algo más para prosperar, pero eso es lo que está en este sistema del tiempo Cronos, en este sistema de 24 horas, en este sistema caído del mundo que tiene que ver con hacer y no con creer. Pero acordate, el sistema de Cristo, el reino de Cristo es por creer, por medio de la fe. Jesús dijo cuando caminó acá en la tierra, si tú tienes fe, como un grano de mostaza, le puedes decir a ese monte que se corra y se trasladará de un lugar al otro. ¡Wow! De un lugar, de una posición al otro. Gloria a Dios por esta palabra. Nos vamos ya. Serie Generosidad, si podés compartirlo. Bendecidos con toda bendición. Bye bye.